Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. En esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes la palabra del Señor. Y continuamos en nuestra serie, como recién lo decía el video. Y hoy día me gustaría reflexionar con ustedes acompañado de este salerito. Ya quizás de lejos no se ve. Pero para mí es un muy buen compañero, gracias a Dios yo no tengo problemas de hipertensión. Es más, el médico a mí me dijo: Jorge, tú puedes comer sal con tranquilidad, a ti te va a hacer bien. 1 entre 1000 me dijo, pero no para todos ustedes. Pero de eso no voy a hablar, voy a hablar de la sal, pero no de eso. Y también estoy en esta mañana acompañadito de una lamparita que espero sea un símbolo de algo especial para todos nosotros en esta mañana. No sé si, creo que no es para nada novedad cuando hablamos de los acontecimientos de nuestro país respecto de cómo es el devenir social en nuestro país. Hablamos de corrupción y es un tema que se está complejizando bastante en nuestra sociedad. Y nos quejamos de ver cómo se han ido deteriorando ciertas instituciones y espacios que recientemente nos brindaban confianza, pero que hoy día nos dan un sentimiento de temor e inseguridad, a todo nivel. Por otro lado, ¿cómo se viene el futuro y para dónde vamos? También lo digo como nación, es cosa de ver nuestras noticias. Analicemos el mensaje presidencial de la semana reciente, en fin, lo que dicen las noticias, lo que viene por delante. Y no sabemos tan claramente a dónde ir o para dónde vamos. La incertidumbre es parte de nuestro diario vivir. Nos falta una lámpara con una intensidad lumínica que nos permita saber qué hacer y a dónde ir. Hoy quiero hablar de sal y también de luz. 2 ejemplos de cómo debiera ser la iglesia hoy. En cuanto a la sal, no sé hasta qué punto la sal ejemplifica a la iglesia. Es una iglesia que ojalá, después de esta reflexión de hoy, esté inspirada en salir del salero. No estar aquí dentro del salero, sino una sal que sale del salero. Y si bien es sal, sin embargo, esta sal, para que cumpla su efecto, no sirve de nada aquí adentro. Es en nuestra comida, en nuestro pancito, en lo que vamos a degustar, donde vamos a saber qué tan efectivo es lo que hay aquí. Y antes de ir al texto bíblico con el cual voy a trabajar y que creo que para varios de ustedes es obvio, les quiero compartir algo del contexto en donde aparece la instrucción de Jesús en la cual quiero concentrarme hoy. Me refiero a la que aparece en el Evangelio de Mateo. Y su autor nos dice que recién Jesucristo está compartiendo las bienaventuranzas y ya partió con las bienaventuranzas. Y en la conclusión de estas bienaventuranzas, Jesús dice así: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Es como extraño este verso, porque la invitación es: sean dichosos, pero cuando por mi causa los persigan. ¿Con qué se quedan? ¿Con la invitación a la dicha o con la invitación o con un cierto grado de temor? Wow, o sea, si soy fiel a las bienaventuranzas, si cumplo lo que Jesucristo quiere, me van a perseguir, no lo voy a pasar muy bien. Sin embargo, Jesús dice: dichosos serán ustedes, alégrense, llénense de júbilo, llénense de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Ya? Y es en ese contexto
en donde ahora aparece la instrucción. En las bienaventuranzas, fíjense que Jesús, cuando parte, dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera, está hablando como de ellos, y de un momento a otro empieza a referirse, a acercarse y a focalizarse en ustedes, y empieza a decir ustedes. Y ahora, en el verso 13 del capítulo 5 dice, verso 13, ahí sí, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ustedes, sí, cada uno de ustedes, si se considera seguidor de Jesucristo, son la sal de la tierra o la sal del mundo. Jesús compara a sus seguidores con la sal de aquella época, con la connotación de que no solo esa sal, como lo es hoy día, era usada para dar sabor, sino también una característica importante de aquella época era el preservar. Gracias a la sal se podía conservar la carne y el pescado, por ejemplo. Lo que hoy día nosotros conocemos como charqui. En aquella época no existía el refrigerador, de manera que la única forma de preservar los alimentos era con sal. En otras palabras, Jesús les dice a sus seguidores, ustedes, mis seguidores, son personas que darán sabor a la vida y evitarán la corrupción de vuestra sociedad. Ustedes están para darle sabor a la vida y para evitar que vuestra sociedad se corrompa. ¿Cómo? Haciendo acciones concretas por aquellas víctimas de estructuras perversas y haciendo todo lo posible por eliminar esas estructuras perversas. Si este efecto de sal no se produce, no sirve absolutamente de nada. Ser ese tipo de sal es como dejarla almacenada en el salero, aquí. Fíjense que la sal de la época de Jesús no era como esta sal, no era tan pura. Y el material que contenía la sal no era de buena calidad y rápidamente la sal con el tiempo se desvanecía porque tenía poco cloruro de sodio. Entonces, cuando eso ocurría, ¿qué hacía la gente? La tiraba porque eso ni siquiera servía como fertilizante. Eso se tiraba al camino, a los caminos, para que por último sirviera en las huellas que usaban la gente de aquella época. Si este efecto de sal no se produce, como les decía, no sirve absolutamente de nada. Ahora Jesús también usa otro símbolo, que es la luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, el mundo necesita de vuestra luz. Esta luz, ustedes, son la esperanza de un mundo que hoy día está en oscuridad. Esta luz, se supone, son ustedes quienes manifiestan ser seguidores, seguidoras, fieles, discípulos de Jesucristo. La connotación que hace Jesús de la luz la distingue con notoriedad. No es cualquier tipo de luz, tampoco es una simple lucecita como esta, sino, dice, como la sumatoria de varias luminarias que conforman una ciudad situada en una colina que puede verse de todos lados.
Podríamos hoy interpretar esta ciudad como un símil de la iglesia. Ojalá así fuera la iglesia de Cristo. Como una ciudad que está situada sobre una colina y que es vista. Pero me parece que hoy día varias iglesias están en un cajón, en una especie de valle, donde no es tan fácil observar que ahí está presente la iglesia de Cristo. Jesús enfatiza que como la luz de una lámpara, esta no sirve para nada si es puesta debajo de un cajón, si yo la tapo. Por el contrario, debería estar en lo alto, en una repisa, de manera que alumbra a todos los que están en casa. De esta misma manera, vuestra luz debe iluminar a la humanidad, debe iluminar a nuestra sociedad. Jesús hace un alcance a las buenas obras. Jesús aclara que la luz es un símbolo de las buenas obras que hacen o que harán sus seguidores. Y la pregunta que uno se haría, ¿y qué son las buenas obras o las buenas acciones? Podemos definirlas como aquellas acciones que encarnan las buenas nuevas del amor de Dios. La humanidad, al ver las buenas obras, glorificará a Dios que está en los cielos. Eso lo dice nuestro Señor. La pregunta que uno se hace, ¿cómo ser sal? ¿Cómo ser luz a la luz de las Escrituras? Primero, ¿cómo ser sal? Yo creo que distinguiéndonos desde la perspectiva del ser, siendo personas llenas del Espíritu Santo, personas que manifiestan el fruto del Espíritu como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el control propio. Estas actitudes se reflejan siempre y cuando la persona llena del Espíritu Santo está fuera del salero, no dentro del salero. ¿Cómo vamos a manifestar este fruto del Espíritu si seguimos dentro del salero? A lo mejor para algunos de nosotros la implicación que tiene ser iglesia es solamente venir un día domingo y estar aquí, juntarnos en el salero. Esto no es iglesia, es un símbolo. Es un momento en que se reúnen los seguidores de Jesucristo para salir fuera del salero. ¿Cómo ser sal? Siendo personas también con actitud positiva, pues somos personas que tienen esperanza. Como dice Pablo a los Colosenses, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. De manera que si hay algo que debiera caracterizar la vida de los creyentes, es la esperanza. No me olvido del mensaje que nos compartió en enero el pastor Josué Fonseca, de la distinción que tiene una comunidad cristiana, de ser una comunidad que tiene esperanza, que proyecta esperanza y que contagia de esperanza. A los colosenses Pablo vuelve a repetirles, a los hermanos de Roma, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, de manera que una forma de ser sal en nuestra sociedad es porque son personas que tienen una actitud positiva. ¿Por qué? Porque tienen esperanza. Otra forma de ser sal es siendo, obviamente, es el fin último quizás, el fin que lo engloba todo, es siendo personas semejantes a Cristo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, es lo que nos dice Pablo. Los evangelios nos narran las historias respecto de cómo Jesús manifestó ser el mejor ejemplo de ser sal fuera del salero, no en el salero. Otra forma de ser sal es siendo personas que rechazan lo malo. Pablo también exhorta a la iglesia de Roma diciéndole, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. En otras palabras,
dejen de hacer lo malo. Otra forma de ser sal es siendo personas que no solo dejan de hacer lo malo, sino que se especializan y su prioridad es hacer lo bueno, hacer lo correcto. Aunque nadie lo haga, siendo personas que lo hacen, su motivación es lo verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que sea virtuoso. Otra forma que implica también ser sal y que no es para nada fácil, siendo personas que denuncian lo malo. Esta es una de las tareas más difíciles en el día de hoy, en donde es casi como una ley de convivencia tranquila o ser políticamente correcto. Mejor quédate callado. No te metas en problemas. Y ser sal tiene la implicación también de denunciar aquellas cosas que son malas. Eso es tener una actitud profética, de manera que si alguno de ustedes además tiene el don de profecía y va a ser fiel, va a ser consecuente con ese don, está llamado. Ser profeta implica denunciar lo malo. Pero también surge la pregunta, ¿y cómo distinguimos lo que es corrupto, lo que es malo? Al hacerme de esta pregunta, vino a mi mente un salmo que aprendí desde muy chico, que aparece en el capítulo 119. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, dice el salmista, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para distinguir lo que es malo, lo que es corruptible, debemos conocer primero todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es verdadero, por medio de la palabra de Dios. Me acordé de un comentario que escuché una vez respecto de cómo aprender a distinguir billetes falsos. Se dice que para adquirir esta destreza hay que conocer bien el billete verdadero. Y creo que esa es la más urgente y dramática necesidad que tenemos quienes pertenecemos hoy día al pueblo de Dios. Me parece que hoy día nos está costando bastante saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. No hay claridad. Tenemos que aprender a distinguir lo que es corruptible de lo incorruptible. En las cosas orgánicas, cuando empiezan a corromperse, cuando empiezan a podrirse, hay ciertas características, ¿no?, que hacen que nos vamos dando cuenta, pero siento que hoy día hemos perdido esa capacidad de darnos cuenta. Como que hemos perdido el olfato, la capacidad de ver cuando algo está podrido. Es por eso que es urgente que nuevamente enfaticemos lo preponderante que es para una comunidad como la nuestra de la palabra de Dios. Lo importante que es para una comunidad como Encuentro con Cristo, que dice ser una comunidad que forma parte de la Iglesia Universal, estar cercana a la palabra, estudiar la palabra. Y es por eso que seguimos insistiendo. ¿Estás en un grupito pequeño? Entre paréntesis, aún hay cupo en Biblia y café. La palabra sigue siendo importante y preponderante porque justamente en la medida que conozcamos la verdad, vamos a poder distinguir lo que es falso. En la medida que conozcamos lo que es verdadero, vamos a poder distinguir lo que es falso. ¿Y cómo se distinguirá una iglesia que está fuera del salero? Porque claro, hoy día si alguien viene aquí va a distinguir claramente esta iglesia. Porque estamos todos hoy día dentro del salero. Pero ¿cómo se distingue una iglesia que está fuera del salero? Por ejemplo, cuando la iglesia no solo habla de compasión, sino practica la compasión ante aquellas personas disminuidas por estructuras corruptas. Es una iglesia que se moviliza, que no se estanca o se enquilosa en una organización religiosa rígida.
Cuando la iglesia y sus miembros tienen autoridad para enfrentar y confrontar la corrupción. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque sus miembros no tienen tejado de vidrio. ¡Wow! A veces vemos lo malo, pero no nos atrevemos a denunciarlo porque también somos parte de ese sistema. Somos parte de esa red de corrupción. Por ejemplo, estas personas que tienen esta autoridad hoy día evitan el maltrato laboral. Por el contrario, provocan los mejores ambientes de trabajo. Son personas que se distinguen por el trabajo con excelencia y no han sucumbido a la mediocridad, que es otra forma de corrupción que está siendo bastante común hoy día en nuestro país. Son personas que luchan consigo mismo para encarnar la propuesta de Jesucristo en las bienaventuranzas. Y no es opción para ellos tener actitudes violentas, avasalladoras o jerárquicas. Una iglesia fuera del salero también es una iglesia que tiene dolores de cabeza, pues saben, tiene problemas. Una iglesia que está fuera del salero de seguro va a tener más de algún problema. Problemas con algunas de las estructuras sociales predominantes de la sociedad. De manera que no nos debería extrañar de tener más de algún problemita si verdaderamente somos una iglesia que está fuera del salero. Si está dentro del salero, no vamos a molestar a nadie, absolutamente a nadie. Vamos a hacer una iglesia hermosa y muy feliz. Así es que lamento compartirles esta palabra, queridos hermanos, aquellos que trabajan en directivas, en directorios, trabajar en la iglesia. Si es una iglesia que verdaderamente está fuera del salero, implica resolver conflictos, resolver problemas, situaciones difíciles. Pero Jesucristo, ¿qué nos dice? Siéntanse dichosos por ese privilegio. ¿Y cómo ser luz? ¿Cómo ser luz? Mateo es enfático. Quizás es más fácil responder a cómo ser luz a responder a cómo ser sal. Porque Mateo es enfático en responder y no hay mucho más que decir. Somos luz, dice Mateo, haciendo buenas obras, haciendo buenas acciones. La fe cristiana no responde solo al ser, sino también al hacer, al poner en práctica lo que sabemos, a encarnar las buenas nuevas del amor de Dios. Las palabras de Jesús nos permiten soñar que nuestras buenas obras, al hacerlas de manera comunitaria, generarán el efecto de la luminosidad de una ciudad situada en lo alto de una colina a la vista de todos, y de que vale la pena, vale la pena. Nuestras obras serán el referente para que la gente conozca a Cristo. Nos debería preocupar que nuestra evangelización la hemos focalizado últimamente solo a la exposición narrativa. Andamos hablando de Cristo, hablamos de las 4 leyes espirituales y hablamos, y a veces, perdonen la expresión, a veces parecemos loros. En circunstancias que esta palabra nos dice que la gente va a glorificar a Dios al ver lo que hacemos, al ver nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. La evangelización, nos guste o no, va acompañada de la acción y, por supuesto, de la acción social. En la historia de los últimos siglos hemos visto cómo ante el analfabetismo segregador hubo cristianos que hicieron todo cuanto fuera posible por generar mejoras en educación. La universidad en el mundo le debe mucho al mundo cristiano. Ante las crisis sanitarias hubo un grupo de cristianos que creó los hospitales y más recientemente la Cruz Roja. Entre las crisis políticas y gubernamentales hubo cristianos que trabajaron fuertemente para detener la corrupción a ese nivel y han sido catalizadores de lo que hoy día nosotros conocemos como democracia. Otros cristianos que vieron tanta denigración y abuso de regímenes de distinto color político que decidieron participar en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense que ahí han estado metidos cristianos.
Fue un grupo de cristianos que vio la corrupción en sus sociedades al fomentar la esclavitud de personas, de manera que trabajaron duramente para que sus gobiernos abolieran la esclavitud. Y hasta el día de hoy, la historia distingue a personas cristianas, al discípulo de Watts en Inglaterra, por ejemplo, William Wilberforce, al doctor Martin Luther King con la lucha contra los derechos civiles en Norteamérica, y así a tantas personas que siendo cristianas se la jugaron para que esta ola de corrupción no continuara, parara. ¿Cuántas otras historias podríamos contar en relación a muchas iniciativas de preservación y fomentar lo que es bueno, como la creación de cementerios públicos, la generación de orfanatos, la generación de residencias de adulto mayor, las residencias de ayuda a los inmigrantes, los logros en disciplinas como la ciencia y el arte, en fin? En todo eso hemos visto a cristianos que han salido del salero y a cristianos que, siendo lamparitas pequeñas junto a otros, han sido como una ciudad situada en una colina. Queridas hermanas, queridos hermanos, tenemos una doble influencia. Podemos ser influyentes primero en detener la corrupción. ¿Cuántas personas hay aquí hoy día? Aproximadamente unas 350 personas están sentadas en esta congregación. Si 350 personas adquieren la responsabilidad de estar atentos en esta semana y detener alguna cadena de corrupción, eso se va a notar. Pero también podemos ser influyentes en llevar la luz a las tinieblas. Cuando evangelizamos, cuando llevamos a Cristo, cuando compartimos a Cristo a las personas que no le conocen, que viven en la oscuridad, estamos llevando luz a las tinieblas. Tenemos honrosas y grandes responsabilidades ante Jesús que nos comisiona y ante el mundo. ¿Cuáles son esas honrosas y grandes responsabilidades? Ser nosotros mismos los referentes de la sal y de la luz. Tú eres sal, tú eres luz. Es un honor y es una tremenda responsabilidad. Movilizarnos por la acción social. La sal tiene que estar fuera del salero y eso se va a notar con buenas acciones, con cosas, haciendo el bien, deteniendo la corrupción, comunicando el evangelio, deteniendo la extensión del mal, de la corrupción, promoviendo la difusión de la verdad, lo que es bello, lo que es bondadoso. Y otro punto importante a la luz de esta reflexión es que somos diferentes. Estamos llamados a vivir, queridos hermanos, queridas hermanas, una contracultura cristiana. Una cultura que se mueve también como una infracultura en nuestra sociedad y va en contra de ciertos valores, de ciertos estándares, pero va marcando una diferencia porque va extendiendo el reino de Dios. Unas reflexiones de aplicación para concluir. Ustedes y el mundo. ¿Saben ustedes que hay una demarcación? Ustedes y el mundo. En esta enseñanza, nos guste o no, hay una demarcación entre ustedes, o el grupo entre nosotros, y el mundo. Ustedes son la sal que evita la corrupción, que preserva lo bueno y da sabor a la vida insípida que cada vez más está caracterizando al mundo. Qué increíble ver cómo el mundo va perdiendo el sentido. Ustedes son la luz del mundo. El mundo, por otro lado, es oscuro. El mundo se deteriora y se corrompe. El mundo pierde el sabor y el sentido. El mundo no sabe claramente a dónde va. ¿A cuál grupo perteneces? ¿Y cómo saberlo? Qué descanso siento al escuchar la expresión ustedes. Cuando Jesús dice que cada uno, que somos sal y que somos luz, no dice tú eres sal, tú eres luz, sino dice ustedes. Qué bueno saber que somos parte de un grupo, de una comunidad, porque no es fácil ser sal,
No es fácil ser luz, pero como grupo se nos facilita este privilegio y esta responsabilidad. Hay una demarcación. Segunda aplicación, que es una pregunta: ¿nos atrevemos a salir del salero? ¿O preferimos seguir en la dinámica de quedarnos dentro del salero y transformar en cultura cristiana el solo venir el día domingo al estar dentro del salero? ¿Saben ustedes? ¿Se han hecho la pregunta: ¿hay olor a corrupción en el lugar donde ustedes están? ¿Hay olor a podredumbre? ¿Cómo podrían ser ustedes la sal que detiene este avance de la corrupción en el lugar donde ustedes están? Creo que lo primero es participando en las distintas esferas de la sociedad en donde ustedes hoy día están llamados a estar. Segundo, recordando el modelo, en otras palabras, actuando como lo haría Jesús. Pero para eso tenemos que conocer a Jesús. Por una parte, sentir el olor. Segundo, involucrarnos, actuar como lo haría Jesús, lo que implica conocer a Jesús. Y finalmente, atreviéndonos. Pero siempre recordando lo siguiente: hay un costo. Jesucristo no nos dice que esto es gratuito. Hay un costo que asumir. No va a ser fácil. La palabra de hoy día no es una palabra, no es un dulce caramelo. Hay una implicación, hay un costo. ¿Estarías dispuesto a asumir el costo de ser esa sal que tu ambiente necesita? Incluso la Escritura dice esto puede implicar persecución. Algunos ejemplos de cómo salir del salero. Es tu sí, sí, y tu no, no. ¿Estás realizando con excelencia tu trabajo, como ya lo dije anteriormente, o te has dejado llevar por la mediocridad, que es el común y corriente del medio en donde estás? Al hacer un tedioso trámite, ¿estás dispuesto a asumir el costo? ¿O prefieres la vía fácil? Me he enterado en estos días que en algunas instituciones de repente uno puede obviar trámites largos, demorosos, pagando dinero a algunos funcionarios, fíjense. Eso yo no sabía que era común acá, pero pareciera ser que es una práctica que estamos aprendiendo a usar los chilenos. Pero también los culpables somos nosotros, los que pagamos ese ejercicio, esa experiencia de hacer el trámite fácil. ¿Estás pagando tus impuestos? ¿Estás dando? Si eres un comerciante, ¿das boleta por los servicios que tú realizas, por muy bajos que sean? Y como cliente, ¿estás exigiendo tu boleta o te haces cómplice también de esta red de corrupción? Al hacer tus declaraciones ante la compañía de seguros, ¿das la información fidedigna? ¿O al reclamar un seguro, sigues la tramitación de acuerdo a cómo se establece en el contrato? ¿O haces algunos cambios para que la cosa pueda funcionar adecuadamente? ¿Haces lo mismo cuando haces un cambio en tu ISAPRE? ¿Estás pagando tu pasaje en el Transantiago? Estamos llamados a hacer sal tanto en aquellos ambientes donde otros te ven y en aquel ambiente donde nadie te ve. En ambos debemos ser fieles al Señor. Quiera el Señor que desarrollemos el olfato, que nuestros sentidos puedan tener una alta capacidad de percepción de la corrupción y actuar ante ella. Finalmente, hermanas y hermanos, ustedes son la luz del mundo. Cuando escuchamos en las noticias, cuando escuchamos mensajes desesperanzadores, pareciera ser, si decimos, tú eres la respuesta,
Más de alguien va a decir, esto es como decir, oh, el chapulín colorado. Pareciera ser que aquí no va a pasar nada, pero no. El Señor quiere que tú seas la respuesta a la desesperanza. Dice, hagan brillar su luz delante de todos. Ustedes son la orientación a nuestra oscura realidad. ¿Eres una luz que alumbra en un lugar oscuro? ¿Estás recibiendo la carga lumínica de Jesucristo como para iluminar la tenebrosa realidad en que vives? Hermanas y hermanos, que nuestra forma de vivir el Evangelio no se limite o se simplifique simplemente al venir a esta iglesia los días domingos. La sal nos orienta a evitar lo malo, a denunciarlo y a hacer lo bueno. La luz implica que estamos llamados a hacer lo bueno, todo aquello que implique esperanza, bienestar y la exaltación de Cristo, siendo nosotros como Cristo. Que el Señor nos bendiga.